Hola, cada vez hay más investigaciones que señalan que las mujeres no reciben tratamiento médico adecuado debido a que las variables sexo y género no se tienen en cuenta en la práctica médica y en la investigación científica. Aprovechamos que se acerca el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para visibilizar esta situación tan grave y conocer cómo trata la ciencia a las mujeres. ¡Empezamos! Los órganos sexuales que tenemos al nacer nos definen ante la sociedad como chico o chica. Si tienes vulva, dirán que eres chica, y si tienes pene, chico. Pero el sexo biológico es algo más complejo. Cromosomas, hormonas y otros factores influyen en lo que somos, macho o hembra. Desde el punto de vista científico, además, el sexo no es binario, sino que está más cerca de ser un espectro. En cualquier caso, cuando hablamos de sexo, nos referimos a las características biológicas. El género, sin embargo, es social. Está relacionado con el papel, el comportamiento y la identidad asignados por la sociedad a cada sexo, femenino o masculino. Son características estipuladas histórica, cultural y socialmente. Por ejemplo, según esos patrones, las mujeres son cariñosas, hábiles en las tareas domésticas y en los cuidados, mientras que los hombres son fuertes, osados y emprendedores. Y todo eso no tiene ninguna base biológica. Tanto las características biológicas como los roles impuestos por la sociedad influyen en la salud de las mujeres. De ahí la importancia de incorporar estas variables a la investigación científica y a la práctica médica. Nos hemos citado con la científica Ana Bernal Chico en el Centro de Investigación Achúcarro para hablar sobre la influencia del sexo y género en la salud. Sus explicaciones resultan impactantes porque abordamos un tema que incide directamente en la salud de las mujeres y no se le da la importancia que merece. Hola, Ana. Hola. Hemos visto que sexo y género no son lo mismo, pero la medicina debería tener en cuenta ambos aspectos, ¿no? Debería. ¿Por qué? Pues los dos factores impactan en la medicina, es decir, en cómo tratamos a las personas, en cómo las enfermedades afectan a las personas. Entonces es importante que tengamos en cuenta estos dos factores a la hora de ejercer y de enseñar la medicina. Hablemos primero del factor o la variable biológica, ¿no? Del sexo, ¿no? Sufrimos hombres y mujeres diferentes enfermedades, los tratamientos son distintos, en consecuencia el diagnóstico es diferente. Afecta a todo esto que has mencionado, ¿no? El sexo es este factor biológico que hace que, por una parte, las enfermedades puedan ser diferentes, como pueden ser pues el cáncer de mama o de ovarios, obviamente, se va a dar en mujeres, pero también otras enfermedades como la esclerosis múltiple pueden tener simplemente una probabilidad diferente de darse en mujeres y en hombres, o puede que la misma enfermedad tenga una sintomatología diferente también, ¿no? Como el infarto de miocardio. Esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de los tratamientos. Las dosis de los tratamientos tienen que ser diferentes, los efectos adversos también pueden ser diferentes debido al factor sexo, entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Se tiene en cuenta en la actualidad? Se está empezando a tener en cuenta poco a poco, pero tenemos que pensar que la medicina tradicionalmente es androcéntrica, ha utilizado al hombre como ejemplo de la normalidad y entonces todo lo que se salga de esa normalidad son casuísticas diferentes, pero la mitad de la población no somos una casuística, ¿no? Hablemos ahora del género. No sé si la medicina, si el sexo no lo tiene demasiado en cuenta, se acuerda del género a la hora de ejercerla.
Pues tenemos que tener en cuenta que el género al final impacta en cómo nos comportamos, entonces obviamente es también muy importante. Quizá tardemos más en ir a la consulta para reportar que tenemos un malestar. La forma en la que reportamos esos síntomas o en la que los sentimos o los expresamos también puede ser diferente, pero la persona que nos está escuchando también va a tener un sesgo de género y seguramente no vaya a hacer el mismo caso a una mujer o a un hombre, aunque le estén contando una experiencia similar. Y eso existe, ¿no? Eso se da. Esto existe y existen datos de cómo a las mujeres se nos hace menos caso en cuanto a la sintomatología, sobre todo cuando expresamos dolor o malestares, como casi siempre se intenta achacar nuestra sintomatología a temas de estrés o de ansiedad, cuando podemos tener un sufrimiento físico que tenga otra naturaleza. Y claro, de nuevo, incluso el mismo síntoma no se escucha igual dependiendo de quién venga, entonces no se va a tratar igual. ¿Y qué consecuencias tiene esa práctica errónea en la salud de las mujeres? Pues tiene consecuencias muy graves para la salud de las mujeres. Al final tenemos un problema de diagnóstico, no se nos diagnostica adecuadamente, normalmente tardamos más en recibir el diagnóstico adecuado o jamás lo llegamos a recibir. Si no creemos lo que nos están contando las pacientes, si tergiversamos sus síntomas o no los entendemos bien, les vamos a dar una medicación no adecuada que no va a tratar el problema real que tienen, pero que además puede inducir otros problemas, pues tenemos a la mitad de la población que está mal atendida en cuanto a la sanidad se refiere. Y eso que parece que la medicina es una ciencia neutra, ¿no? Parece, pero en realidad es una ciencia que tradicionalmente la han hecho los hombres, pensando en el hombre como objeto de estudio. Entonces todo lo que se salga de ahí, que es la norma, ya no ha sido tenido en cuenta y al final nos afecta pues a la mitad de la población, claro. A menudo los roles establecidos para cada género están detrás de las adicciones de las mujeres y les resulta difícil alejarse de ellos. Precisamente los roles de género condicionan la relación de mujeres y hombres con las sustancias adictivas. Actualmente, alrededor de 70.000 personas en todo el Estado español participan en alguno de los programas de rehabilitación de las distintas adicciones. Entre las personas adictas a sustancias, el 21% son mujeres de entre 34 y 41 años, que consumen alcohol, cocaína o cannabis, están desempleadas y tienen hijos o hijas a su cargo. La mayoría padece además algún problema de salud mental. En cuanto a las adicciones comportamentales, el porcentaje de mujeres asciende al 30%. Son más jóvenes de entre 26 y 33 años, tienen hijos o hijas y son adictas al bingo, a las tragaperras o a los videojuegos online. En cualquier caso, son reticentes a acudir a centros de rehabilitación. En los informes presentados por Emakunde, se insiste en que la falta de perspectiva de género a la hora de tratar las adicciones supone un gran obstáculo para las mujeres que quieren salir de esta situación. Los centros de tratamiento a veces no están preparados para las mujeres porque están muy masculinizados. Yo me imagino una situación de ir a un grupo
y decir que me he gastado el dinero de la leche materna en un grupo y tener a 10 personas, 10 hombres mirándome y diciendo, no, pues fíjate, pues no sé si volvería, ¿no? La caída en una adicción tampoco es igual en mujeres y hombres. Los hombres se enganchan despacio, mientras que las mujeres tardan muy poco. Sobre todo en las adicciones comportamentales como los juegos de azar, los videojuegos o las compras compulsivas. Las razones que existen para caer, tanto en las adicciones a sustancias como en las adicciones comportamentales, en el caso de las mujeres, están relacionadas con las situaciones personales vinculadas a su género. Las mujeres tenemos más factores de riesgo en general porque nos suceden muchas cosas. Las mujeres tenemos más situaciones vitales estresantes y esas situaciones vitales tienen que ver con aspectos tan sencillos como la imagen corporal, las expectativas de imagen que tenemos las mujeres, ¿no? La sexualización tan grande, ¿no? Desgraciadamente que sufren nuestras niñas, ¿no? Las agresiones sexuales, ¿no? Y las vivencias que tienen, ¿no? Muchas de nuestras adolescentes en ese sentido y muchas otras situaciones, ¿no? que van sumando y que hace que las mujeres pues suframos mucho más en este sentido. Así que el riesgo existe. La soledad y el silencio son las compañeras de viaje de las mujeres con adicciones. Procuran esconderlas para ocultar la vergüenza que les crea. Y la sociedad no les ayuda a la hora de intentar salir de esa situación. Las mujeres con adicciones cargan con los estigmas establecidos por la sociedad, estigmas que les generan sentimientos de culpabilidad y que les frena a la hora de pedir ayuda. Juzgar a la sociedad más a las mujeres, si cerramos los ojos y nos imaginamos a una mujer ludópata, ¿no? Con una bolsa de compra delante de una máquina tragaperras, ¿pensaríamos lo mismo que un hombre? Ese juicio es mucho más grave, ¿no? Y esa vergüenza social, que es una evaluación externa, ¿no? Y ese sentimiento de culpa, bueno, pues no es algo que te ayude a moverte, a movilizarte, es algo que de alguna manera te paraliza, sentirme culpable por lo que ha sucedido y seguramente ese sentirme culpable hace que no vaya a un tratamiento. Otro de los obstáculos con el que se encuentran las mujeres con adicciones es la falta de formación por parte de muchos de los profesionales a los que acuden en busca de ayuda y se deben enfrentar a diagnósticos en los que los prejuicios y los estereotipos son factores condicionantes. Las instituciones ponen a disposición de las personas adictas herramientas para su rehabilitación, pero la mayoría de ellas están basadas en experiencias vividas por hombres. Esto contribuye a que a las mujeres les cueste cruzar el umbral de los centros de ayuda, de ambiente masculinizado y en el que no pueden expresarse con libertad. A veces no nos damos cuenta de que las necesidades de hombres y mujeres son diferentes, que los temas son diferentes. En los grupos donde hay chicas y chicos, las chicas participaban menos y hablaban menos de sus sentimientos y no era tan sentimental y no hablaban de violencia y no hablaban de sus roles como madres y no hablaban de sus expectativas de ser madres, de sus duelos por no haber sido madres, ¿no? Por todas esas cosas que están ahí o sus otros duelos. Cuando ellas consiguen salir y están en esos grupos que no son mixtos, son específicos de mujeres, las mujeres hablan de todas esas cosas y encuentran, ¿no?, otras mujeres que viven, que suceden, que no les juzgan. No tener en cuenta la perspectiva de género en el tratamiento de las adicciones es no tener en cuenta al 50% de la población. En muchas ocasiones en Tecnópolis hemos mencionado que esta discriminación se produce también en fases más tempranas, ¿no? En la misma investigación médica. ¿Se produce todavía? Pues por desgracia sí. Es cierto que cada vez vamos introduciendo más la variable del sexo en los estudios preclínicos, ¿no?, cuando hacemos en el laboratorio ensayos con modelos animales,
pero aún queda mucho por hacer. He leído que hoy en día la ley establece que hay que incluir modelos femeninos en esas investigaciones médicas, ¿no? Eso se cumple, ¿no? Bueno, como bien has mencionado, la ley nos obliga a incluir hembras también en los estudios, no solo animales machos, pero claro, solo incluirlas no es suficiente. Si no tenemos en cuenta el factor sexo a la hora de analizar los resultados, o incluso no tenemos en cuenta en qué momento del ciclo se encuentran las hembras cuando iniciamos el tratamiento o cuando analizamos los resultados, esto está también introduciendo un sesgo o no estamos analizando correctamente la variable sexo porque no estamos teniendo en cuenta todos los factores que rodean al sexo. Se cumple la ley, pero no sirven para nada los resultados, ¿no? Exactamente, es un poco para hacer el tic en el papel de que hemos cumplido con la normativa, pero luego realmente no nos está aportando datos importantes que vayan a poder cambiar luego la práctica clínica, que es lo que nos interesa. ¿Algún ejemplo de cómo afecta a las mujeres esta mala praxis en la investigación médica? Pues, por ejemplo, en el caso de la neurociencia, ¿no? Se estudia muchísimo el Alzheimer en los últimos años y utilizamos modelos animales para reproducir la sintomatología. Hasta ahora siempre se han utilizado modelos de animales macho, entonces hasta ahora estaba bien establecido pues que había una pérdida de memoria y que ocurrían cosas similares a lo que pasa en la enfermedad humana. Al introducir ahora hembras en estos modelos nos hemos dado cuenta de que no sirven, de que no funcionan igual, de que la sintomatología no es la misma. Entonces, todo el conocimiento que teníamos hasta ahora, no digamos que es inválido, pero es parcial, ¿no? Nos falta descubrir la otra mitad. Hay que adaptarlo, ¿no? Es increíble que se nos haya olvidado ese 50% de la sociedad, ¿no? Al final parece que, eso, tomando el hombre como modelo, que nosotras éramos hombres con ciclos y esto no es así, entonces tenemos que replantearnos cómo rehacer todo esto. Hombres con ciclos, me gusta el concepto. ¿Algún otro ejemplo? Por ejemplo, en el caso de la esclerosis múltiple, la incidencia de la enfermedad es mucho mayor en mujeres que en hombres. El ratio es como de cada 4 mujeres, un hombre padece la enfermedad. Y en cambio en el laboratorio estudiamos el mismo número de machos que de hembras normalmente. Entonces también los resultados no están reflejando la proporción real que tenemos en personas. Y esa es la consecuencia de no incluir la variable sexo en la investigación científica. Habría que incluir también la variable género, ¿no? Pues en este caso, si trabajamos con animales, ahí el género de los animales no lo podemos tener en cuenta porque no existe, pero tenemos que tener en cuenta las implicaciones que tiene la visión de género de los propios investigadores. Una persona que está haciendo esa investigación, si es mujer o si es hombre, seguramente se va a fijar en diferentes cosas o va a tener en cuenta diferentes factores. Así que el impacto del género en la propia comunidad científica hay que tenerla en cuenta también. Y el resultado podría ser diferente. Al final nos fijamos en diferentes cosas o le damos importancia a diferentes aspectos y eso va a condicionar los resultados que obtengamos, sin duda. ¿Las características biológicas de las mujeres las cubre un bikini? Falso. Durante años se ha pensado que el cuerpo de mujeres y hombres era igual, salvo excepciones, y estas eran sus aparatos reproductivos. Pero las características biológicas de ambos sexos se diferencian en más aspectos. Por ejemplo, las hormonas hacen que los hombres desarrollen músculo más fácilmente con el deporte. Y debido a las diferencias metabólicas, las mujeres metabolizan el alcohol más despacio. No tener en cuenta estas diferencias y pensar que el cuerpo estándar es el del hombre tiene consecuencias en las mujeres. A este enfoque reduccionista se le denomina medicina de bikini, porque la sanidad solo se ocupa de la parte de las mujeres que cubre el bikini. Tal vez el mejor lugar para empezar a solucionar el problema sean las mismas facultades de medicina, ¿no? Sin duda, obviamente, si queremos que las personas que en el futuro se vayan a dedicar a la práctica clínica implementen, ¿no?, la variable sexo y género en
en su día a día, necesitamos que lo tengan en cuenta. Para eso lo tendrán que estudiar. Entonces, para eso lo tenemos que enseñar. ¿Y hoy en día se tienen en cuenta ambas variables? Pues por desgracia menos de lo que se debería. Sí que se está empezando a tener un poco en cuenta. También cada vez somos más mujeres las que nos dedicamos a la enseñanza en estos campos, pero todavía falta mucho por hacer. En ese sentido, varias facultades de medicina europeas, entre ellas la de la Universidad del País Vasco, habéis creado una red para fomentar la perspectiva de género y sexo en los estudios, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esa red? Pues dentro del programa Enlight somos varias universidades de este programa que hemos creado una red para, como bien dices, poder primero hacer un diagnóstico, ¿no? Sobre cuáles son los problemas reales a los que nos enfrentamos, qué consecuencias tiene, y lo que queremos es implementar nuevas técnicas, tanto educativas como de la práctica clínica, para intentar solventar este problema que tenemos, ¿no? de la salud de las mujeres. ¿Es compartido ese diagnóstico? Me refiero a que en todos los países se da la misma situación de discriminación. Sí, por desgracia es algo general, no es algo que ocurra solo aquí o en un país concreto. Al final el patriarcado nos atraviesa en todos los países, entonces esa visión androcéntrica de la medicina es compartida y los problemas son muy similares en todas partes. En ese proyecto, en esa red, también participan grupos de mujeres externos al ámbito académico, ¿no? ¿Cuál es la aportación de esos grupos de mujeres? Bueno, al final esas mujeres lo que nos pueden contar son sus experiencias, ¿no? Cuando acuden a consulta, cuando han tenido que ser atendidas por cualquier problema de salud, y al final todas las experiencias nos ayudan a hacer un diagnóstico apropiado. Por supuesto, ellas también son agentes del cambio activas, ¿no? Ya que pueden proponer soluciones o qué es lo que ellas esperarían, y necesitamos escuchar a las mujeres, ¿no? Cuando hablamos pasan muchas cosas y ahí es el momento de ir encontrando soluciones. Los procesos de trabajo habituales en investigación son desconocidos para la gran mayoría y sorprende saber que en los ensayos que se realizan con animales no se utilizan hembras. Me sorprendió muchísimo el tema de que no investigaran de la misma manera con mujeres o con animales hembras, y que luego los síntomas, sobre todo que los síntomas fueran distintos. Eso sí que es, ¿no? Bastante importante saberlo. Guiomar Rodríguez, vicepresidenta de la Asociación Manuela Eguiguren de Basauri, nos ha invitado a su asociación para hablar sobre los sesgos de sexo y de género en el ámbito sanitario. La reunión nos ha dado la oportunidad de conocer a mujeres de otras organizaciones de Vizcaya. Nos da la bienvenida María Asun Bernaola, presidenta de Manuela Eguiguren. Las asistentes comparten experiencias y la visión de que el tema que les ocupa es importante. Cuando hablamos de prevalencia de determinadas muertes en mujeres, estamos hablando de salvar vidas humanas, por falta de información o por falta de tratamiento o por falta de orientación adecuada. Este grupo de trabajo de salud se ha formado recientemente dentro del Consejo de la Mujer de Vizcaya, y en este primer año abordará las desigualdades de sexo y género en las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte entre las mujeres. La información y la formación son los pilares en los que se apoyará el trabajo de este grupo. Porque a mí me ha venido de maravilla poder estar en el grupo de salud, porque estoy aprendiendo muchísimo y es lo que yo estoy trasladando a esos grupos de mujeres que nos juntamos ciertos días, pero esas mujeres tienen más mujeres, claro, y lo van difundiendo. También participa en el encuentro Lucía Gallego, investigadora y profesora de la Facultad de Medicina, coordinadora de la Red Interdisciplinar sobre el Impacto del Género en la Salud e integrante del foro Emakumeak Medikuntzan.
Este foro lo integran principalmente docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco y trabaja para visibilizar los sesgos de género y sexo en medicina sin perder de vista la perspectiva social. Todo lo que hacemos al final es para mejorar la salud de la población y realmente las mujeres y las asociaciones desde las asociaciones de las mujeres son quienes también se van a beneficiar de todos esos avances y quienes además también nos van a dar la ruta, la hoja de ruta hacia dónde nos tenemos que dirigir, cuáles son los problemas reales de las mujeres en la atención sanitaria. Nos marcan qué camino, qué hoja de ruta tenemos que ser, cuáles son los problemas prioritarios, por dónde hay que empezar y cómo podemos abordarlos, ¿no? El testimonio de las mujeres asistentes a la reunión pone en evidencia que el sesgo de género puede ir acompañado de otros muchos. Se cruzan y se acumulan distintas discriminaciones. Y lo único que haya recibido de mi médica de cabecera haya sido: es más importante tu salud que tu cultura, pues igual es que hay que aprender a combinar la salud con la cultura gitana, o la salud con la cultura árabe, o la salud con la cultura... Ese tipo de cosas es súper importante. Ay, dime guapa, dime bonita, ¿qué tienes, catarrito? Pues es mi paternalismo ese, luego guárdatelo para tu niño o tu niña, porque ni emakume nagusia, soy una vieja que vengo aquí porque tengo catarro. Estas mujeres acaban de iniciar su trabajo, convencidas de que repercutirá en una mejora de su salud. Eso sí, son conscientes de que la información que ellas reciben debe llegar también a las profesionales de la salud y a la sociedad en general. Sabemos los derechos que tenemos y exigir lo que está estipulado y lo que debería de estar, que de momento no está. Estamos en ello. A medida que avanzaban los minutos, hemos escuchado diferentes testimonios. Entre todas han descrito el día a día de la mitad de la sociedad. Han elaborado un relato colectivo. Ha sido fácil identificarse con las vivencias de estas mujeres. ¿Es generalizada la preocupación por la ausencia de las variables sexo y género en la medicina? Pues por desgracia no. Siempre tenemos resistencias. Yo creo que en general a las mujeres cada vez nos preocupa más, porque cuanta más información tenemos, más cuenta nos damos de que existe un problema. Pero todavía hay muchas resistencias, ¿no? Siempre que el status quo se va a ver alterado, pues tenemos a esas personas que no quieren cambiarlo, que les parece que es hacer trabajo extra, que no sirve para nada, que no es relevante o que nos quejamos por quejarnos. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos que enfrentarnos siempre a esas personas que se oponen a los cambios. Por eso tenemos que intentar incidir y lanzar el mensaje de lo importante que es. A la mitad de la población nos va la vida en ello y tenemos que seguir paso a paso, pero sin parar luchando. No sé si llegará el día en que no serán necesarias entrevistas como esta, por ejemplo. Ojalá, pero por desgracia creo que ese día todavía tardará mucho en llegar, pero no tenemos que perder la esperanza, tenemos que seguir avanzando, porque tenemos que tener en cuenta además que lo conseguido hasta ahora no está garantizado. Entonces siempre podemos ir hacia atrás y eso no nos lo podemos permitir. Así que tenemos que seguir avanzando y siendo cada vez más personas las que seamos proactivas por este cambio. Oso ondo, Ana. Eskerrik asko. Zuei. Pequeñas acciones, grandes cambios. Ese es el lema de la 9ª edición de Emakumeak Zientzian, la iniciativa Mujeres en la Ciencia, y nos muestra el camino a seguir para terminar con situaciones discriminatorias como la que hemos conocido en el programa de hoy. Los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia comenzaron el viernes y continuarán durante toda la semana.
El programa de este año incluye más de 60 conferencias, talleres, visitas guiadas, 60 pasos hacia una igualdad que todavía se intuye lejana. Hasta la semana que viene. Agur.